Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Bueno, hermanos, pues el Señor me los bendiga. Bienvenidos a todos. Y vamos a comenzar con esta predicación que está titulada como el trigo y la cizaña, hermanos. Y para mí es una de tantas parábolas, porque en realidad las parábolas de Jesús son tan hermosas, y más cuando nos las comunican con ciertos mensajes. Escucharla es bonita, pero en realidad Dios lo hizo con un propósito. Jesús lo hizo con un propósito. Seguramente usted ha escuchado hablar de las parábolas de Jesús, y por supuesto acerca del trigo y la cizaña. Cristo solía comunicarse con estos mensajes tan profundos por medio de estos pequeños relatos. Sin embargo, aunque parecen simples y fáciles de entender, no siempre lo eran. Esta palabra de Jesús hoy en día sigue vigente. Esta enseñanza sigue muy vigente. De hecho, cada día me sorprendo de todo lo que puedo aprender de ellas. Cada que veo una parábola y paso alguna situación, me doy cuenta que se asemeja a cierta parábola de la cual ya he leído de Jesús. Y bueno, esta parábola del trigo y la cizaña, dice, para mí es como una historia, ¿no? Que cuando Jesús nos la cuenta y la ponemos en enseñanza, nos damos cuenta que estamos viviendo esta situación. Y vamos a leer Mateo 13, del 24 al 26. Solo, hermanos, que yo la tengo en la nueva traducción viviente. Y esta parábola pues comienza así. Dice: el reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo, pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierba mala entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Dice: los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está llena de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y pongan el trigo en el granero. Bueno, en esta explicación de la parábola, como ves, la parábola de Jesús sobre el trigo y la cizaña no es tan fácil de entender a la primera. Sin embargo, su contenido es intrigante. ¿Nosotros qué haríamos si vemos que está creciendo el trigo y la cizaña? Viene a mi mente hace poco que estaba arreglando unas plantitas que tenemos aquí afuera, y vi que empezó a salir otra plantita que nada más de esas plantas que crecen pero no tienen flor, no tienen fruto, no tienen nada. Y dije: no, se va a comer su vitamina de mi plantita. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo? A arrancarla. Y la verdad, hasta ahorita me doy cuenta que cuando vas arrancándola, no dejé que creciera el fruto. Esa plantita que yo tenía es de una uva. Entonces, al yo arrancarla, también lastimé a la otra plantita, porque las poquitas uvas que le estaban saliendo se cayeron. Y hoy me doy cuenta que debí dejarla que crecieran juntas y posteriormente separarlas. Entonces, aquí aprendemos algo muy importante. Como le decía hace un momento, no es tan fácil de entenderlo, esta parábola, a la primera, porque nosotros lo que haríamos sería empezar a cortar la cizaña.
Sin embargo, su contenido es intrigante. Probablemente por esa razón, los discípulos le preguntaron a Jesús que les explicase. Deseaban entenderla y pidieron al maestro que le explicase. Y dice en Mateo 13:36. Luego, Jesús dejó a la multitud afuera y entró en la casa. Sus discípulos le dijeron: por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. Recordemos que la maleza es la cizaña, solo que en esta traducción de esta Biblia, la Nueva Traducción Viviente, habla de la maleza, cosa mala, ¿verdad? Para entender el mensaje de esta historia, es necesario remitirnos en primer lugar a la explicación de Jesús. Aquí vamos a dividir en partes este capítulo para facilitar esta tarea. Y bueno, ¿qué es el trigo y la cizaña? Aunque en la versión que estamos leyendo se utiliza la palabra maleza en lugar de cizaña, lo más probable es que todos estemos más familiarizados con esta última palabra. Así que la primera pregunta que puede surgir al leer esta parábola es: ¿qué representa el trigo y la cizaña? En este pasaje, Jesús nos explica que Él es el agricultor y su campo es el mundo. La buena semilla sembrada por Él es el trigo, que representa a sus hijos. Por el contrario, la maleza o la cizaña son quienes pertenecen al maligno. Así que, como es de esperarse, el enemigo que siembra esta mala semilla es el diablo. Y dice en Mateo 13, 37 y 39, Jesús respondió: el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo, y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. Está muy claro, ¿verdad, hermanos? El diablo ha sembrado mucha maleza hoy en día. La maldad ha aumentado cada día en este mundo. Por donde quiera que se escuche usted muerte, robo, violencia, drogadicción. Parece no tener fin. Pero todo esto está escrito. La Biblia dice que se aumentaría la ciencia y con ello también la maldad del hombre. Y eso es cierto. Lo vemos en la televisión, en las noticias. Es terrible lo que está sucediendo alrededor del mundo. Las autoridades ya no pueden contener los asesinatos de niños, jóvenes, mujeres, de todas las edades. ¿Qué está pasando?, se preguntan muchos. ¿Hasta cuándo terminará todo esto? Muy pronto algo sucederá que acabará con esta ola de violencia. Solo falta poco por suceder. Cuando digan que hay paz en todo el mundo, será por poco tiempo, porque la Biblia dice que es tanta la maldad que Dios ya no soporta ver cómo el hombre se destruye y no se quiere arrepentir, y que cada día se sumerge en un laberinto lleno de suciedad y no quiere darse cuenta que muy pronto será juzgado por su maldad. Pronto será levantada la cosecha, será cortada la cizaña. ¿Quiénes son los cosechadores? Aquí viene esta pregunta y esta respuesta. Por último, Jesús explica quiénes son los cosechadores y cómo recogerán la mies. Los segadores son los ángeles y ellos separarán el trigo de la maleza en el fin del mundo. Es decir, quitarán del reino de Dios todo lo que no pertenece a Él. El pecado y quienes lo practican. Al final solo permanecerá el trigo, es decir, los hijos de Dios. La cosecha es el fin del mundo. Mateo 13:39. La cosecha es el fin del mundo.
y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre, que enviará a sus ángeles, y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado, y a todos aquellos que hagan lo malo. Nosotros estamos ahorita, hermanos, viviendo con la maleza, con la cizaña, ¿verdad? Y somos trigo. Y como el trigo da buen fruto, tenemos que dar ese fruto. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y vamos a crecer juntos, pero vamos a ser arrancados en su momento. Aquí habla en Mateo 13, 42 y 43. Dice, y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Hermanos, nosotros hemos escudriñado su palabra y Dios nos ha mandado a que hablemos de su palabra, a que demos las buenas nuevas, a que no nos quedemos callados, a que anunciemos la venida de nuestro Salvador. ¿De verdad estamos escuchando y haciendo y entendiendo lo que el Señor nos está diciendo? Aquí hay una reflexión. En primer lugar, esta parábola nos enseña que en el mundo hay personas buenas y malas. Esto es inevitable, pues así como hay quienes obedecen a Dios, otros deciden ir tras el pecado. Por lo tanto, todos nosotros tenemos dos opciones. Podemos ser trigo o cizaña. Pregunta, hermano, ¿usted es trigo o es cizaña? Esto sucede no solo en el mundo general. Esto no solamente, hay maleza en el mundo en general, sino particularmente dentro de las iglesias también. No todos los que dicen ser verdaderos creyentes lo son. Nos podemos sentar también incluso tras la cizaña. Puede estar a nuestro lado la cizaña y al lado o alrededor puro trigo. Así que quienes asisten a una congregación también pueden ser trigo o cizaña. De hecho, la Biblia nos advierte en distintas ocasiones, de muchas formas nos habla sobre los falsos maestros y lobos disfrazados de ovejas que pueden infiltrarse en nuestras congregaciones. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de hermanos que a veces solamente se dedican a estar en la crítica? Crítica del que predicó, crítica del que no lo hizo, crítica del que por qué no fueron, crítica de por qué no se hace esto, de por qué no aquello, crítica de todo. Y en especial, crítica del sermón. Siempre hay una crítica. Bueno, hermanos, yo creo que ahí es donde uno se da cuenta cuando uno es trigo o es cizaña. El trigo normalmente permanece en silencio y permanece creciendo, dando frutos. Dando frutos es, yo me imagino que animando, alentando, hablando a otros, porque la semilla da fruto. La semilla, y esa semilla tiene que dar más frutos, que es el trigo. Bueno, dice que ten cuidado, en Mateo 7:15 nos dice, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas, inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Hay veces en que hay personas o hay hermanos, voy a llamarlo tanto a nivel secular como dentro de la iglesia, que vienen disfrazados en la calle podríamos decirles de ángeles, y en la iglesia de ovejas, ¿verdad? Porque vienen con una intención mala, con una intención de dañar, con una intención tal vez hasta de filtrar o convencernos de hacer cosas que no nos conviene y que no queremos. Pero a veces nos ofrecen
cosas que decimos, híjole, pero pues si nada más es un ratito, no creo que nadie me vea. Con esa pequeñeza ya se contaminó todo el campo por la cizaña. Y bueno, hermano, en nuestra tarea de separar el trigo, ante esta situación muchos podríamos reaccionar igual que los trabajadores del sembrador. Lo más probable es que deseemos deshacernos de la maleza lo más pronto posible, ¿verdad? Todos decimos, ay no, ojalá que este hermano ya se vaya. Nada más está diciendo puras tonterías. O se la pasa hablando mal de esto y aquello. Y desafortunadamente suele pasar, ¿verdad? O igual, en el trabajo. Hay gente tan negativa que todos los días les parece mal algo. No hay algo que los haga feliz. Siempre se están quejando, siempre están haciendo su trabajo de mala gana, no hay disposición para aprender, siempre hay algo. Entonces esa es una cizaña que ya creció, que está muy arraigada a su corazón y que no desea aprender. Lo mismo sucede en la iglesia. Para todo hay una excusa, para todo no se puede, para todo te pone límites, para todo hay algo. Entonces, cuando crece esa cizaña, no hay fruto, ya no hay fruto, a no ser que decidas que seas podado, ¿verdad? Y bueno, esto es tarea de Dios, que va a tener que ser, que va a venir, que dice, que van a venir sus ángeles y van a cortar la cizaña. Va a tener que ser, que va a venir, que dice, que van a venir sus ángeles y van a cortar la cizaña. ¿Y quiénes lo harán en el tiempo? Y ellos lo harán en el tiempo determinado. Pero ¿sabe una cosa? Cuando eso suceda, no lo van a apartar y le dicen, te vas a quedar aquí. Y ahí ya te vas a quedar porque estás de cizañoso o porque eres una hierba mala. No, vas a ser aventado en el fuego porque la cizaña no sirve para nada, más que para ser quemada. Ahora usted se explicará por qué nosotros no podemos hacerlo, por qué no podemos cortar esa cizaña. Una posible explicación es que el trigo y la cizaña son casi imposibles de diferenciar a simple vista, porque crecen igual, del mismo tamaño, crecen en la misma dirección. Nosotros no conocemos el corazón de las personas, por lo que no podríamos saber quiénes son realmente hijos de Dios. Lo mismo sucede, no podríamos saber cuál es el trigo y cuál es la cizaña hasta que dejemos que crezca bien en su tiempo. Y cuando el trigo se empieza a poner de un color como doradito, es que sabemos que es el trigo. Y la maleza, la cizaña, solamente crece verde. Y ahí es donde nos damos cuenta que ahora sí puede ser arrancada el trigo y la cizaña. Se arranca la cizaña y es quemada. En este caso, nosotros no podríamos saber quién es realmente hijo de Dios. Sabemos y escuchamos. Pero recuerde usted que también hay hombres engañadores, disfrazados. Y a veces decimos, ay, este hermano, ¿será hermano o será primo? Porque no sabemos, ¿verdad? Por eso dice que no podemos arrancarlos nosotros, que quien conoce el corazón es Dios. Esto solo lo sabe Él, quien es omnisciente. Además, nosotros no podemos ser tan buenos y misericordiosos como Dios. Exactamente, no podríamos serlo, somos crueles, hermanos, y a veces nos falta la misericordia. De modo que en nuestro intento por separar el trigo y la cizaña, podemos llegar a herir con nuestras palabras o acciones a quienes de verdad anhelan seguir a Cristo. A veces llamamos la atención, voy a dar un ejemplo, no sé, a mi hijo, y termino hiriendo también a lo mejor a mi esposo, porque a él no le gustó lo que yo le dije y cómo se lo dije, al grado que lo lastimé. Y no solamente lastimé a mi hijo, también lastimé a mi esposo. Entonces por eso dice
que tenemos que dejar que ambos crezcan. No estoy diciendo que puedo permitir que mi hijo esté en pecado o que puedo permitir que mi hijo haga o deshaga cosas malas. Aquí este es un tema muy separado, que si mi hijo está creciendo, tengo que ayudarlo a crecer y no apagarlo con mis palabras, ¿verdad? Diciéndole tal vez, tú eres una maleza, o sea, podría ser una palabra así, ¿no? O algo más, no sirves, no buscas a Dios. A veces somos tan insistentes, pero con unas palabras que no tienen el amor para enseñarle a nuestros hijos que si busca de Dios, vamos, no es a la fuerza, sino en amor, en misericordia. Y bueno, estas palabras pueden ocasionar un verdadero sentir, una herida en su corazón. Y bueno, aquí necesitamos que Dios y su Espíritu Santo puedan convencerlo, tanto en el caso de la iglesia como en el caso del mundo, de convencer de ya no pecar y mostrar la verdad en amor. Pero solamente eso lo puede hacer Dios en nosotros si se lo pedimos. ¿Cómo vamos a diferenciar el trigo de la cizaña? Aunque en la explicación de esta parábola Jesús no nos indica cómo diferenciar el trigo de la cizaña, hay otro pasaje de la Escritura que nos podría ayudar a hacerlo. Estos pasajes nos enseñan que podemos conocer a las personas por sus frutos, dice, por sus frutos. Es decir, es difícil determinar de manera superficial si una persona tiene buenas o malas intenciones. Sin embargo, sus acciones, actitudes o palabras nos dan una pista sobre esto. Efectivamente, hermanos, hay veces en que lo platicaba hace un momento, nos damos cuenta cuando un hermano de verdad busca de Dios y nos damos cuenta en sus frutos, porque para empezar, su manera cuando uno se le acerca es de amor, es de enseñanza y sobre todo cuando uno necesita, lo primero que dice, ve, vamos a orar. Y creo que para mí es algo que dices uno, wow, este hermano se preocupó no tanto por a lo mejor llamarle mi problema, ¿no? Sino por mi situación. Y los frutos se ven, los frutos del Espíritu Santo se ven también. Y en este sentido nos damos cuenta que es un hermano que en realidad busca de Dios y está ungido. De la otra forma, también hay malas intenciones cuando vienen y nos dicen, oye, ¿qué te parece si en vez de irnos a la iglesia, pues nos vamos a tomar el café, ¿no? Finalmente nunca hemos faltado los domingos. ¿Qué te parece si en esta ocasión, pues lo hacemos? No creo que se dé cuenta el pastor, ni tu familia, total, nada más es hoy. No es que seamos así tan radicales en el sentido de que si dejamos de ir a la iglesia el Señor se va a enojar. No, estoy dando un ejemplo muy a la ligera porque suele pasar, ¿no? O puede pasar que tengamos algún evento y dice uno, híjole, es que me están invitando de este lado y creo que va a estar mejor que si me quedo en la iglesia, ¿no? Y no es así, hermanos. En realidad dice que por sus frutos los conoceréis. A veces tenemos que decir un no a muchas cosas, pero la ganancia viene después, hermano. Porque usted va a ser trigo y ese trigo pues da frutos. Esa semilla que empieza a caer, empieza a dar también más frutos, se vuelve a multiplicar. Y bueno, sin embargo, a veces las acciones, las actitudes o las palabras nos dan una pista de qué clase de personas somos, o trigo o cizaña. Puedes identificarlo, dice, por sus frutos en Mateo 7, 16 y 17. Puedes identificarlo por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos?
Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. No hay que olvidar que el día final se acerca, hermanos, que todo sucederá tal cual está escrito en la Biblia. Todo pasará, mas mis palabras no pasarán. El fin del mundo se acerca. Es urgente que escapes por tu vida. Aunque Dios es bueno también, es justo. Muchos creen que retarda su venida, pero no es así. Dios lo único que está haciendo es esperando el momento y el tiempo necesario para que le busques y te arrepientas. No tomes por tardanza su venida. Dice, un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. De esa manera nos damos cuenta con qué clase de personas estamos conviviendo. Lo mismo sucede con las ideas, los cultos o las doctrinas. Al principio, una falsa doctrina puede parecer buena. No obstante, sus resultados o sus frutos demostrarán si en realidad lo es. Del mismo modo, el trigo y la cizaña se distinguen porque, mientras que el trigo da fruto, la cizaña no puede darlo. Por lo tanto, para conocer la verdadera naturaleza de algo o alguien que es necesario esperar a ver sus frutos. Necesitamos esperar a que crezca. A veces tal vez hizo un comentario a la ligera, pero alguna persona hicimos, no sé si fue malintencionado, pero tendré que esperar para darme cuenta si es una persona buena o mala. Lo mismo sucede dentro de la iglesia. ¿Por qué el trigo y la cizaña deben de crecer juntos? Bueno, el trigo y la cizaña deben de crecer juntos en el mismo campo porque sus raíces están unidas. Esto es un riesgo para la cosecha, pues la cizaña es tóxica y puede dañarla. Sin embargo, desde el punto de vista espiritual, Dios nos promete que al final el trigo será cosechado en su reino. Es decir, Él nos guardará y nos permitirá vencer con el bien el mal. Así es, hermanos, cuando algo se le presente y le ofrezcan hacer algo que no es lícito, venza el mal con el bien. Y hay muchas formas de vencerlo. O cuando alguien lo trate mal, venza el mal con el bien. ¿Cómo? Siendo amable, siendo diferente, no buscando la venganza. Aparte de que sana su corazón y no permite que se contamine de esa maleza, vence el mal y se siente muy bien. Como mencionábamos antes, solo Dios conoce todas las cosas y el corazón del ser humano, perfectamente que lo conoce Dios. Nadie está tan capacitado como Él para cuidar de su campo. Dios cuida de nosotros. Nosotros somos su cosecha de Él, somos su campo. Por lo tanto, no debemos enfocarnos en identificar o separar el trigo y la cizaña. Nuestra mayor preocupación debe ser asegurarnos de que somos trigo, es decir, hijos de Dios. Así tendremos la confianza de que estaremos con Él en su reino. Imagínese, hermano, qué grandioso es saber que aunque estamos en este mundo y estamos creciendo pues con maleza, con gente mala también, porque no toda la gente es buena, a pesar de todo eso, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios está al pendiente y dice que cuando Él venga seremos arrancados, seremos levantados. Nos los dice de muchas formas, arrancados, levantados. Él vendrá por nosotros. Pero bueno,
Ahorita estamos hablando que somos el trigo y ese trigo va a ser arrancado. Es decir, que vamos a estar con Él en su reino. Aquí vienen unas preguntas. Hermano, ¿ha confiado en Cristo como su Señor y Salvador? ¿Ama su palabra y desea obedecerla? ¿La escudriña? ¿La lee? ¿Ora? Entonces, eres su hijo. Permanece en Él, enseña sus mandamientos y cuida de su campo para que su buena semilla siga expandiéndose en el mundo entero. Permanecer en Él no solamente es leer y quedarnos con la palabra. Esta palabra, esta semilla, tiene que seguir dando frutos. Y esos frutos comienzan desde casa, porque es donde van a caer esos granitos, en la casa. Esos granitos también van a caer en tu trabajo, porque dice, por sus frutos lo conoceréis. Y se darán cuenta tus compañeros de trabajo que tú eres diferente, que tú no eres como los demás tal vez. Debemos de ser trigo, afuera y adentro, en casa, en la iglesia, en el trabajo, en la colonia, en donde sea. Debemos de ser trigo, diferentes. Por sus frutos los conoceréis. Dice, permanece en Él, enseña sus mandamientos y cuida de su campo, para que su buena semilla siga expandiéndose en el mundo entero, hermanos. Tenemos que seguir expandiendo esta palabra. El Señor ya está por llegar, hermanos, a levantar la cosecha. Dice, la cosecha está lista, ¿verdad? Entonces, levántate y predica a todas las naciones. No es una canción nada más por cantarla. Es una palabra que de verdad tenemos que tomarla muy en cuenta. La cosecha está lista. El tiempo ha llegado. La mies está madura. Dice, esfuérzate y sé valiente. Levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Bueno, hermanos, me gustaría también leerles esta reflexión. A mí en lo personal me gustó mucho y aprendí. Y a veces nos sentimos que no debemos de ser como este roble. Y ahorita lo entenderán por qué. Debemos de ser como un junco. Quise ponerle tal vez como la cizaña, pero en realidad el junco crece junto con el roble. Por eso lo dejé como el junco. Pero usted le puede poner, como el trigo. Dice, cuentan que una vez crecieron juntos un junco y un roble. Al cabo del tiempo, el roble se hizo un enorme y engreído árbol que menospreciaba al junco, burlándose de esta manera. ¡Qué pequeño y débil eres!, le decía al junco. Ni siquiera tienes ramas y tu tronco no aguantará ni un cuarto de kilo. Yo, sin embargo, soy grande, tengo poderosas ramas y mi tronco es 1000 veces más robusto que el tuyo. No sé ni siquiera por qué te hablo. ¿Eres tan insignificante? El junco ni se inmutaba ante tales palabras. Más se entristecía de que su compañero, el roble, estuviese tan altivo y soberbio por sí mismo. Un día, un tornado arrasó la comarca y mientras que el roble se oponía a la adversidad del furioso viento con todo vigor, el junco se plegaba, se inclinaba, se doblaba. Tan fuerte era el tornado que terminó arrancando al roble. Cuando llegó la calma, el junco se mantenía en pie. Poco a poco se empezó a enderezar. ¿Por qué no se opuso? ¿Por qué no se opuso frontalmente a la enorme fuerza que les atacaba? Sino que la supo eludir, supo mantenerse, mientras que el roble cayó por creerse invulnerable, terminando por convertirse en leña para los leñadores.
Al verlo el junco, se decía: tanta vanidad y soberbia, ¿de qué te han servido? Tu inflexibilidad ante el tornado te ha llevado a tu propia caída. Y su caída fue convertirse en leña, directito al fuego. Hermanos, seamos humildes como el junco, seamos plegables como el junco. Cuando alguien nos diga pues cosas que ofensivas, cosas que a veces lastiman, usted no se mantenga como ese roble soberbio, manténgase como el junco, humilde y pegable. De esa manera, la humildad llegará al trono de Dios. Y Dios al humilde lo mira de cerca. Pues hermanos, esta es una reflexión que en realidad para mí me agradó. Quise compartírselas. Yo espero que les haya agradado y que hayamos aprendido juntos de esta parábola, hermanos. Me gustaría que oráramos y que a partir de este momento seamos trigo y no cizaña, hermanos. Vamos a orar. Yo les pido que incline su rostro, oremos y pidamos a Dios que cada día nos haga ese trigo que da buen fruto. Amantísimo Dios del cielo, Padre Santo, en esta hora, mi Señor, te agradecemos, Padre Santo, por tus enseñanzas, Jesús de Nazaret, por lo que nos dejaste para aprender cada día, por esas parábolas tan maravillosas que cada día aprendemos, mi Señor. Esta parábola del trigo y la cizaña. Hoy queremos ser trigo y no cizaña, Padre. Si está creciendo esa cizaña en nuestros corazones, si está creciendo en nuestros pensamientos, Señor, te pedimos la arranques, Padre Santo, Señor, en su momento, Padre. Cámbiala, transfórmala, Padre, de tal manera que este trigo pueda dar más frutos, Padre Santo. Que seamos ese trigo que da frutos, Padre bendito, Señor. Que seamos ese trigo, mi Señor, que se puede levantar, Padre bendito, para seguir viendo ese campo, Padre bendito, que da frutos, Padre, en su tiempo, Padre, y su hoja no cae, Padre. Mi Señor, de esa manera queremos que hoy seamos, Padre bendito. Ayúdanos, Padre Santo, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos en este momento, Padre bendito, que ellos te piden, Padre, de ti. Señor, ellos suplican, Padre, cada uno, Señor, a su manera, en cada petición, en cada favor, Padre, que tengas a bien hacer, Padre. En esta hora, Padre, yo te doy gracias por cada hermano que se pudo conectar, Padre. Te doy gracias por cada palabra de cada hermano, mi Señor. Te doy gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que tú estás ahí en sus habitaciones, en sus hogares, Padre bendito, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus corazones, Padre. Y en esta hora, Padre, te damos a ti la honra y te damos a ti la gloria, mi Señor. Gracias, Señor, por este momento, Padre, que has estado con nosotros, Padre, y que cada día, Señor, te mueves en nuestros corazones. De esa misma manera, Señor, que este trigo crezca en nuestros hogares, Padre. Y en nuestras familias, Padre, en nuestros hijos, en nuestros esposos, Padre, en toda la familia, Padre, que nos rodea, Padre. De igual manera, Señor, en nuestros trabajos, Padre, con nuestros vecinos, Padre, que podamos dar buen trigo, Padre, buen fruto, Padre, en su tiempo, mi Señor. Gracias, Padre bendito, porque tú eres bueno, Señor, y porque sabemos, Padre Santo, que tú vas a separar, Padre, este trigo, y este trigo somos nosotros, Padre Santo. Señor, ayúdanos, Padre, cada día, Señor, a vencer, Padre, el mal, Padre bendito, con el bien. A ti la honra y a ti la gloria, Cristo Jesús. Te alabamos, Señor, por todo lo que has hecho, por cada hermano, Padre. Bendito sea tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues, que Dios les bendiga y pues buenas noches. Bendiciones para todos.